Muy bien, alumnos, esta es la segunda parte del video donde vamos a resolver la práctica dirigida. Espero que hayas intentado resolver los problemas antes de ver este video para que compruebes tus respuestas. Entonces vamos a empezar, ¿no? Página 23 de tu libro, donde vamos a resolver la práctica dirigida. Pregunta número 1 dice, ¿cómo se puede medir un sismo? Ya está resuelto, ¿no? Y nos dice, se puede medir utilizando escalas de magnitud e intensidad, ¿no? Recordar que magnitud nos mide energía liberada y la intensidad, qué tan destructivo fue un sismo, ¿no? ¿Quién nos medía magnitud? La escala de Richter. ¿Quién nos medía la intensidad? La escala de Mercalli. Relaciona. La escala de Richter, como le decía, ¿qué nos mide? Nos mide la magnitud, ¿no? Magnitud. Y la escala de Mercalli nos mide la intensidad, qué tan destructivo fue. Pregunta 3. La escala es la más conocida y utilizada. De las dos, ¿cuáles son la más utilizada? Es la escala de Richter, ¿no? Siempre ustedes van a escuchar la escala de Richter primero, ¿no? La escala de Richter es la más conocida y la más utilizada. Pregunta 4, dice, la escala de Mercalli mide ¿qué medía? ¿Mide la magnitud o la intensidad? Eso, la intensidad de un sismo. Pregunta 5 dice, escala que representa con números romanos y va desde el 1 al 12. Ya te vas dando cuenta quién es. La escala de Mercalli, ¿no? ¿Te diste cuenta que en la diapositiva te mostré una tabla, ¿no? De muy leve, ¿no? Muy suave hasta catastrófico, ¿no? Representado por números romanos. Pregunta 6. La escala de Richter mide la magnitud, ¿no? Eso ya está obvio. Pregunta 7. Un sismo se puede medir utilizando las escalas ¿de qué escalas hablamos? Richter y Mercalli. Muy bien. 8. Relaciona. La escala de Richter, ¿en qué año fue desarrollada? En el año 1935. ¿Por quién? Por Charles Richter, ¿no? Escala Mercalli fue desarrollada en el año 1902. Aquí les puedo dar un dato curioso, ¿sí? Mercalli, Giuseppe Mercalli, ¿quién fue? Antes de ser un sismólogo, él fue un sacerdote, ¿sí? Y ya en los últimos 20 años de su vida se dedicó a ser sismólogo y desarrolló la escala de Mercalli. Y murió de una manera muy, muy horrible, ¿sí? Y por eso también se le recuerda, ¿no? Es un sismólogo, ¿sí? Que desarrolló la teoría en 1902, la escala de Mercalli, pero él nació en el año 1850, entonces es hace mucho tiempo, ¿no? A diferencia de la escala de Richter, que lo desarrolló en 1935, ¿no? Ya cuando existían, ¿no? Videos, ¿no? Donde se podían tomar fotos, ¿no? Por eso es que las fotos de Richter son más modernas. Muy bien. Pregunta 9 dice, mediante la escala de Richter se puede conocer la energía liberada en él. ¿Dónde se genera la energía? ¿Dónde se genera todo en realidad? En el hipocentro, ¿verdad? Que está dentro de la Tierra. Muy bien. 10. Relaciona, me dice. Sismólogo italiano. ¿Quién es el italiano? Eso, Giuseppe Mercalli. ¿Quién es el americano? ¿Quién? Charles Richter. Muy bien. Siguiente. Siguiente. Problema 11. Escala de Richter, ¿qué nos mide? ¿Intensidad o magnitud? Nos mide la magnitud, la energía liberada. Y la escala de Mercalli nos mide la intensidad. ¿Qué tan desastroso fue? Pregunta 12. Escala con que se mide un sismo. Se mide con la escala de Mercalli y también se mide con la escala de Richter, ¿no? ¿Quiénes vendrían a ser las correctas? A y C. La escala de Mercalli mide ¿Qué medía la escala de Mercalli? ¿La intensidad o la magnitud? La intensidad. ¿La intensidad de quién? De un sismo, ¿no? Muy bien. Siguiente problema, 14, dice. Se expresa con números romanos hasta el grado. ¿Quiénes se expresan en números romanos? La escala de Mercalli. ¿Y hasta dónde llega? Hasta el número 12, ¿no? Acá tenemos que A y C
son la misma respuesta, ¿no? Pregunta 15. Las escalas que miden la intensidad y la magnitud de un sismo respectivamente son: ¿quién mide la intensidad? La escala de Mercalli. ¿Quién mide la magnitud? La escala de Richter, ¿no? Esa sería la respuesta. 16. La escala de Richter mide... ¿Qué mide la escala de Richter? Mide la magnitud de un sismo. Muy bien. Los últimos 4 dice: mediante la escala D se puede conocer la energía liberada. ¿Quién me daba el valor de la energía liberada? ¿La de Richter o la de Mercalli? La de Richter. ¿Y dónde se libera la energía? En el hipocentro, ¿no? Muy bien. Pregunta 18 dice: la escala de Mercalli se desarrolló en el año Mercalli, el sacerdote, hace mucho tiempo, en el año 1902, ¿no? Y la escala de Richter del americano en el año 1935, ¿no? Respuesta E. 19. La escala de Richter expresa sus grados en números, y la escala de Mercalli en números. La escala de Mercalli está en números romanos y la escala de Richter está en números griegos, ¿no? Muy bien. Pregunta 20 dice: Giuseppe Mercalli fue un sismólogo ¿de qué país? ¿Americano o italiano? Italiano. Y Charles Richter fue americano, ¿no? Respuesta B. Si se dan cuenta, los problemas están directos porque en el video de la teoría ya estoy explicando todo esto, ¿no? Espero que hayan resuelto las preguntas correctamente y revisen la tarea que les estoy dejando en el documento, la práctica domiciliaria, que tienen que resolverlo en el libro y responder las preguntas, ¿no?, que les estoy dejando. Bueno, conmigo ha sido esto todo y nos vamos a ver en la siguiente clase. Cuídense, chicos.